Le adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gloria. Exaltamos Aleluya. tu nombre, Padre. Gracias, bendito Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque un día más el Señor nos tiene aquí en su casa de oración. Amén. Y ese es un gran gozo que por el cual debemos siempre estar gozosos, porque el Señor nos permite estar en su casa de oración. Amén. Amén. Es un privilegio, decía el salmista, porque mejor es estar un día en la casa del Señor que ni fuera de ellos. Amén. Porque aquí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Damos gracias al Señor porque Él siempre está atento a sus hijos, y Él nos habla a través de su palabra. Amén, amén. Aleluya. Es Mateo capítulo 8, Amén. versículo 23. Vamos a estar leyendo ese. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Voy a pedir que tomen su lugar y vamos a compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y hoy más que todo quiero enfocarme en la palabra del Señor que hablaba mi vida a través de la barca. ¿Amén? ¿Qué es la barca o qué simboliza la barca para nosotros? Amén, como cristianos. ¿Cuántos de nosotros conocemos las barcas? Amén. Creo que todos hemos visto una barca o quizás barcos, y las barcas muchas se usan para diferentes cosas. Unas barcas son pesqueras, otras son para transportar gente de un lugar a otro. Bueno, hay muchas de las cuales se utiliza una barca. En la Biblia nos hablan de diferentes ejemplos, y si en la Biblia está escrita, yo creo si Dios dejó temas o historias sobre barcas es porque representa algo a nuestras vidas y nos iba a ayudar para el día de hoy. Amén. Y en la Biblia podemos ver una de las barcas que fue usada como transporte, pero también fue una barca que fue usada como cuando los discípulos estaban pescando, y dice que estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada, pero dice que cuando Jesús se hace presente en ese lugar, dice que Jesús les dice: vayan mar adentro, echen la red. ¿Y qué pasó con esa barca? Esa barca fue llena de muchos peces. O sea, una barca que se usó para una bendición grande. Amén. Y otra historia es la de cuando trasladaban prisioneros, y cómo una tormenta atacó a esa embarcación, y podemos ver cómo la mano de Dios guardó a toda esa tripulación, a toda esa gente, y ninguno salió ileso. O sea, todos llegaron a puerto seguro, aunque quizá la barca quedó destruida, pero ellos llegaron seguros. Amén. Aleluya. Podemos ver en esta barca cómo Dios se manifestó en la vida de ellos, y pudieron ver la mano de Dios protegiéndolos. Pero hoy quiero enfocarme en una historia que es de esta barca que habla sobre una barca que fue usada para pasar de un lugar a otro, de una ribera a otro lado. Amén. Y hoy quiero empezar con esta historia. Yo creo que muchos de ustedes ya han leído esta historia, y habla sobre cuando Jesús calma la tempestad. Y el tema de hoy es: ¿quién está en mi barca? En esta historia vemos cómo Jesús, antes de que pasara toda de la tempestad, Jesús entró a Capernaum, y vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa. O sea, hubo un transcurso en el caminar de Jesús, en ese proceso antes de llegar a donde iba a viajar con sus discípulos en la barca. Y uno de ellos fue cuando él llegó a Capernaum,
Y llegó el centurión y le rogaba diciendo que sanara a quién. Y postrándose, dice, en casa está paralítico gravemente atormentado. Este centurión le decía a Jesús, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces dice que el centurión le dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí vemos cómo Jesús sanó al criado, hizo esa sanación. Me imagino los discípulos iban con él porque ellos iban siendo enseñados por Jesús, iban caminando, iban viendo todas estas señales. Entonces ellos miraron cómo Jesús, con solo dar la palabra, aquel criado dice que fue ¿qué? Fue sanado. Entonces dice que, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, pero él le dijo, no Señor, solo di la palabra y mi criado va a sanar. Entonces dice que Jesús dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús dice que se maravilló y dijo, los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que miró en ese hombre? Dice que él miró la fe tan grande que había en ese hombre, porque dijo, con tan solo tú digas la palabra, dice, mi criado va a ser sanado. Y entonces siguió caminando. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, este se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. La otra parte que vemos aquí dice que Jesús es cuando vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y aún ahí iban los discípulos con él porque iban aprendiendo, iban viendo todo lo que Jesús iba haciendo. Y dice que Jesús, con solo tocar su mano, dice que la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra dice que echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, y viendo, quizá la gente se maravillaba de ver todos los milagros que Jesús estaba haciendo, viendo cómo la palabra de Dios tenía el poder, no tan solo oyendo y presente a esa persona, sino con solo dar la palabra. Ellos vieron que ese criado fue sanado, con solo tocar la mano de esa anciana o de esa suegra, dice que esa persona, esa mujer fue sanada. Y entonces la gente se empezó a amontonar, la gente empezó a ver todo eso y empezaron a llegarse a Jesús. Y cuando Jesús se vio rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y así en el proceso del caminar Jesús iba haciendo milagros, iba dando consejos, iba dando palabra a aquellas personas que lo necesitaban. Y como humano, Él era hombre como cada uno de nosotros. Él dice que, cuenta más adelante, que entrando en la barca con sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una grande tempestad. Dice que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué? Dormía. O sea, él estaba, quizás me imagino, estaba cansado, porque él era hombre también y se cansaba como todos nosotros, y él quiso ir a recostarse un rato, a dormir un rato, pero sus discípulos habían experimentado todas estas cosas. Ellos habían visto cosas maravillosas, que quizás su fe estaba siendo cada día más creciendo en ellos. Dice, y vieron sus discípulos, y le dice que cuando ellos vieron esta tempestad, dice que quizás en el momento ellos se desesperan y empiezan a tener miedo. Eran hombres experimentados en tormentas, quizás porque eran pescadores, y me imagino que ellos no era primera vez que miraban una tormenta, una tempestad.
golpeando la barca, porque ellos ya eran hombres que eran pescadores y habían pasado por esto, pero quizás me imagino que era una tempestad fuera de lo normal que no habían visto ellos, y quizás en sus propias fuerzas ellos querían hacer lo posible porque no se hundiera la barca. Dice que aquellas olas eran tan grandes, eran tan fuertes los vientos, que me imagino que las velas se habrían roto, la barca se estaba comenzando a llenar de agua, o muchas cosas quizás estaban sucediendo, y ellos hacían lo posible para que el barco no se hundiera, y me imagino como quizás tirando cosas al mar para que no estuviera pesado. En su humanidad, lo que ellos podían hacer, ellos hicieron todo lo posible, y quizás en el momento ya al ver todo esto, ¿qué pasó? Dice que empezaron a desesperarse y empezaron a sentir ese temor, a sentir ese miedo. Y vemos como aquí en Mateo 25 dice que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos. ¿Qué dice? Que perecemos. Vemos aquí que registra un llamado de ayuda y diciéndole: Señor, sálvanos, sálvanos, porque estamos pereciendo. Quizás en su desesperación ellos sentían que iban a perecer. Pero si nos vamos a otro versículo en la Biblia, ¿cómo vamos a Marcos? Vamos a Marcos 4:38. Vamos a ver la expresión que ellos tuvieron. Marcos 4:38 dice: cada capítulo, nos da una reacción de cómo ellos estaban reaccionando. Dice aquí el 38: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí podemos ver que ellos registran el reproche de uno o más de los discípulos por la supuesta indiferencia que Jesús estaba hacia ellos. O sea, ellos creían que Jesús no estaba poniendo cuidado con ellos, que Jesús no estaba, oye, ¿cómo puede ser posible? Jesús estaría dormido y nosotros aquí estamos vamos a punto de morir. ¿Por qué? Porque esta barca se va a destruir y vamos a morir ahogados. Y quizás van y le reprochan y le dicen: Maestro, ¿que no tienes cuidado de nosotros? Entonces ahí vemos en Lucas 8:24. Vamos a ver ahí que la palabra del Señor que nos dice aquí. Gloria a Dios, aleluya. Dice Lucas 8:24, dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Qué vimos en este versículo? Dice que registra una declaración fatalista. O sea, Maestro, Maestro, estamos muriendo, estamos pereciendo. Y cada una de estas declaraciones, y vemos la desesperación de cada una de ellas y cómo los discípulos estaban desesperados, y vemos cómo Jesús en el momento agarra y despierta, quizás bruscamente, como ¿qué está pasando? Y mira a Jesús la escena que estaba sucediendo, y ¿qué hace él? Agarra y dice que con toda autoridad, pero también con toda calma, ¿qué dice? Manda callar al mar. O sea, enmudece, o sea, le dice: calla, calma. Y todo aquello, dice que a toda aquella tempestad, aquella tormenta, dice que hubo una calma, una bonanza, que todo fue ¿qué? Calmado. Entonces dice que ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Dice que todos se quedaron así como atónitos. O sea, ok, hemos visto quién es este hombre. O sea, veníamos atrás, vimos cómo él venía sanando enfermos, y mirábamos cómo hacía los milagros, y con solo el poder de su palabra, los milagros, los enfermos eran sanados, milagros él hacía. Pero ahora vemos este hombre que hace, dice que con su voz calma y con toda autoridad calma la tempestad. Aún los vientos y los mares le obedecen. O sea, ¿quién es este hombre? Ellos estaban sorprendidos de
de la autoridad que tenía Jesús. Amén. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto las tormentas. Hemos visto tormentas, hemos visto huracanes. Quizás no así nos ha tocado vivirlo literalmente nosotros, porque muchos de nosotros hemos salido fuera para que ese huracán no toque nuestra vida, y muchos hemos salido fuera y no nos ha tocado verlo así personalmente, sino quizás por televisión hemos visto cómo azota los lugares, cómo destruye las casas, cómo arrasa con todo lo que hay a su paso, y es algo fatal que pasa. O sea, muchas vidas se pierden. Lo que acaba de pasar en Centroamérica, lo que pasó acá en Luisiana, o sea, todos los huracanes que han pasado, todos los destrozos que hace, hay muchas pérdidas, y es algo muy muy triste lo que pasa cuando llega un tornado, un huracán, una tormenta. Es algo muy feo. Y vemos cómo en los discípulos, al mirar todo esto y al mirar cómo Jesús, la potestad que Él tiene, o sea, con toda autoridad Él manda calmar el mar y manda que todos los vientos se detengan y todo es calmado. O sea, imagínense si nosotros en el momento estamos experimentando eso y vemos cómo nosotros lo podemos hacer, porque tenemos la autoridad, pero a veces nos falta lo que ahora vamos más adelante, la fe. O sea, podemos ver cómo Jesús puede manifestarse a nosotros, dar una palabra de fe, y aquella tormenta, aquella tempestad puede ser calmada, puede ser cambiada a bonanza. Amén. Amén. Hoy quiero, más que todo esto, quizás aquí ellos pasaron un momento, literalmente lo vivieron ellos en su vida. Fue algo que ellos vivieron en su persona, y esa historia quedó plasmada en la palabra del Señor. Pero más que todo ha quedado aquí, ¿para qué? Para que nosotros como cristianos, nosotros estamos en una barca. Nosotros estamos, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en la vida del cristiano, la barca es la iglesia. O sea, nos hemos subido a una embarcación, hemos subido a esa barca y estamos cruzando ese mar. En el transcurso que vamos caminando, va a haber muchas cosas que puedan suceder en nuestro caminar. Va a haber tormentas que quizás van a ser un poco más leves, pero va a haber tormentas que van a ser tormentas muy fuertes, que a veces va a ser probada nuestra fe a través de esas tormentas. Pero el Señor hoy nos quiere enseñar a través de su palabra y nos quiere decir: hey, así como estuve con estos discípulos, así como yo les enseñé a que por medio de todo lo que ellos vivieron, su fe iba creciendo, ellos iban aprendiendo, porque ellos eran pescadores, pero cuando Jesús los llama para que ellos fueran aprendiendo. ¿Por qué los llamó? Porque Él tenía un trabajo para ellos, y hacia nosotros, también a nosotros nos ha llamado, y nos está enseñando día con día a caminar en su camino, y a caminar en fe, y en creerle en todo lo que pueda acontecer. Siempre creerle que Él va con nosotros, aún a pesar de la tormenta, aún a pesar de qué tan fuerte pueda ser la lluvia o la tempestad. Dice: yo voy a estar contigo. Muchas veces pasamos tormentas de enfermedades, muchas veces pasamos tormentas matrimoniales, muchas veces pasamos tormentas con nuestros hijos, muchas veces pasamos de diferentes tormentas, pero Dios quiere hoy enseñarnos que en medio de esa tormenta, dice: yo voy a estar contigo. Solamente quiero que aprendas a confiar en mí, que aprendas a creer y a echar toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, todo lo que pueda haber en nuestra vida, todo lo que pueda sobrevenir, dice en Primera de Pedro 5:7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor nos manda que echemos toda nuestra ansiedad, por muy grande que quizás nuestros ojos humanos la puedan ver. Ante el Señor no puede.
no puede esa tempestad, no puede esa tormenta, mientras nosotros confiemos que el Señor estará siempre ahí sacándonos adelante para llegar a puerto seguro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedir que abramos nuestra Biblia allí en Hebreos 11:6. Gracias. Vemos el título de este capítulo que dice la fe. Pero vamos a ver en el versículo 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nos acerquemos a Él, pero creámosle, o sea, que le creamos que Él nos va a sacar. O sea, yo estoy pasando por un problema, estoy pasando por una tormenta con mis hijos, pero a veces vemos más grande el problema o vemos más grande la situación que ni a Dios, que nos dice: hey, yo te voy a ayudar con tus hijos, solamente ponte a orar, solamente ponte a ayunar, solamente lee la palabra, porque en la palabra vamos a ser fortalecidos a través de ella. Nuestra fe va a ser fortalecida también a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Necesitamos día con día tener esa comunión con el Señor y pedirle al Señor: Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe, ayúdame a seguir adelante, que en medio de la situación, del problema, de la tempestad que pueda venir a mi familia, que pueda venir a mi vida, seas tú sacándome adelante, seas tú fortaleciendo mi fe, que aunque a veces hay situaciones o hay pruebas que uno dice: Señor, pero a veces uno no entiende el porqué de las cosas que pasan en nuestras vidas, y uno dice: ¿por qué estoy pasando por esto? Y uno dice: ¿por qué? Pero nunca decimos ¿para qué es que Dios nos hizo pasar por esto? A veces Dios tiene una enseñanza en cada una de las pruebas que vienen a nuestra vida, porque a través de esas pruebas dice que nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe hacia el Señor va creciendo, y podemos ver cómo la mano del Señor podemos ver cómo su mano nos toma y nos dice: hey, vamos, échale ganas, adelante, tú no estás solo. Y vemos cómo el Señor nos fortalece, cómo el Señor nos ayuda a salir adelante. Aleluya. Va a haber pruebas quizás tan grandes que en nuestra humanidad decimos: yo no puedo, yo no voy a poder salir porque esto es muy fuerte para mí. Pero el Señor dice: yo estoy aquí y yo te voy a ayudar, solamente confía. Y si yo te hice pasar por esto, es porque tú vas a poder salir. Y el Señor nos hace pasar por muchas situaciones difíciles por una razón y para algo, porque dice la palabra del Señor allá en Romanos 8:28, y es un texto que siempre tengo presente en mi vida y siempre digo: Señor, dice tu palabra allí que sabemos que a todos los que amamos a Dios, a todos, dice que a los que amamos, todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que nos suceden, dice que nos ayudan para bien. O sea, todo esto, lo que pueda suceder, siempre hay un aprendizaje más adelante. Quizás en el momento no vamos a entender el porqué de la tormenta, el porqué de la tempestad, pero más adelante Dios vas a decir: ahora sé por qué Dios me hizo pasar por todo esto. ¿Por qué? Porque tu testimonio va a ser de ayuda para alguien más, que quizás un día de mañana tú vas a tenerlo enfrente y vas a necesitar de esa ayuda. Y qué mejor consejo que aquella persona que ya experimentó una prueba, que ya experimentó un dolor, pero que vio la mano de Dios, cómo Dios lo sacó de ahí, cómo Dios lo fortaleció, cómo Dios le dio la fuerza. Y ese va a ser ¿qué? Un alma que se va a acercar a Cristo, creyendo que Dios está con él y sabiendo que Dios lo va a sacar de ahí donde él está. Y a veces
a veces no entendemos, pero Dios siempre tiene algo y el por qué nos hace pasar por tormentas o dificultades, pruebas en nuestras vidas. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, Señor. Aleluya. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, también la fe va creciendo conforme nosotros vamos escudriñando, vamos leyendo, vamos escuchando también la palabra de Dios. O sea, la fe es fortalecida a través de pruebas, a través de problemas, situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Nuestra fe se va fortaleciendo, pero también dice que la fe, dice que también esa va creciendo a través de ¿qué? Del oír de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Así es. Bendito Señor. Dios. Y vamos a, en esta historia más que nada aprendemos cómo Dios nos insta a que confiemos en Él. Amén. A que creamos en Él aún en medio de la tempestad, aún en medio del problema. Él quiere que confiemos, que nuestra fe, en lugar de menguar, nuestra fe en lugar de apagarse, nuestra fe crezca en el Señor. Podemos ver ahorita la situación que está pasando. Muchas personas, he oído de muchas personas que ya no están asistiendo a la iglesia. Quizás es un momento de prueba para la iglesia lo que ahorita estamos pasando. Es una tempestad que estamos pasando y muchas personas quizás en lugar de seguir avanzando, en lugar de seguir adelante, ¿qué hicieron? Se bajaron de la barca y decidieron que no más seguir. Y aquella embarcación siguió su camino, pero ellos se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque no aguantaron esto, no pudieron seguir con esto, su fe se menguó, su fe se desfalleció, pero no es así. O sea, el Señor quiere que en lugar de que nuestra fe se desfallezca, que nuestra fe caiga, que ya no queramos seguir adelante, el Señor quiere que, al contrario, que en medio de la lucha, en medio de la prueba, nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe vaya creciendo, porque no sabemos, cosas más adelante vienen, que entonces, ¿qué va a pasar? O sea, dice que la fe va a ser probada por fuego, o sea, vamos a ser probados. ¿Qué nivel de fe, en qué nivel de fe estás tú? ¿De qué estás hecho? ¿A quién tienes en tu barca? ¿Realmente tú confías en Dios? ¿Realmente tu fe está puesta en Dios? ¿Está puesta en tus finanzas? ¿Está puesta en tu inteligencia? ¿En que tú puedes? Si tu fe está puesta en tus finanzas, en tu trabajo, en tu inteligencia, déjame decirte que tú no vas a llegar a puerto seguro. En cualquier momento tú bajas y caes. ¿Por qué? Porque tu fe está fundada en cosas vanas, en cosas que perecen. Cuando Dios nos insta a que pongamos nuestra fe en el Señor y que nos atemos fuertemente de Él, porque eso es el Señor. La iglesia es la barca y Cristo es nuestro capitán. Amén. Él es nuestro capitán, y que le demos el timón de nuestra vida y le digamos, Señor, aquí está, toma el timón, dirige mi vida, que lo que pueda venir, tú eres el único que me puede sacar a puerto seguro, porque en mis propias fuerzas yo no voy a poderlo hacer. Cuando yo leía esta historia, les voy a dar un pequeño, cuando yo era pequeña nosotros vivíamos en Tamaulipas, y en Tamaulipas golpeaban fuertemente los huracanes. Yo tenía la edad como de 6, 7 años, y me recuerdo que en una ocasión llegó un huracán, una tormenta muy fuerte. Nuestras casas allá eran casas de, no sé si eran como tipo cabañas, eran de palitos de, no sé cómo se llama, pero de palma, y eran de madera. O sea, no eran casas muy fuertes como de cemento y eso, sino donde nosotros vivíamos eran casas de madera. Y me acuerdo que esa vez se miraban las nubes negras que avisaban que venía una tempestad muy fuerte. Y nosotros estábamos en la casa con mi mamá ahí. Mi papá no estaba con nosotros porque él siempre estaba para Estados Unidos, él siempre viajaba para acá.
Entonces nosotros siempre estábamos ahí con mi mamá. Teníamos al lado, vivía un tío de nosotros, hermano de mi mamá. Y él va y le dice a mi mamá, viene rápido, hey, Ofelia, rápido, muévanse porque mira, viene una tormenta, un huracán fuertísimo y aquí tu casa se la va a llevar y ustedes pueden perder la vida, vámonos. Y dice, ¿pero a dónde? Vámonos para mi casa. Y él había hecho un techo donde plantó unos pilastrones de cemento gruesos, hizo como un techo, pero de cemento y tenía pilastrones grandes y de cemento y dijo, vámonos para allá y lo que vamos a hacer, nos vamos a amarrar fuerte de esos pilastrones, nos vamos a amarrar con los niños y vamos a amarrarnos todos ahí. Entonces yo recuerdo, yo estaba pequeña, más o menos de la edad de Jeremías, yo me queda ese recuerdo, como yo miré, cómo mi tío nos amarró en los pilastrones y cómo ese tornado, ese huracán llegó fuerte, cómo no se miraba nada y cómo arrasó con todo lo que había, pero nosotros no nos pudo hacer nada porque estábamos amarrados fuertemente de esos pilastrones, de ese cemento que él había hecho, mi tío lo había hecho muy fuerte abajo con cemento para que no moviera cualquier tormenta o huracán que viniera, porque era un lugar donde pegaban mucho los huracanes. Entonces yo pude ver cómo nosotros amarrados a esos pilastrones no nos pasó nada, gracias a Dios no nos pasó nada y pasó la tormenta, sí dejó destrozos, pero estábamos a salvo, no nos pasó nada. Y eso venía a mi vida cuando yo leía esto, o sea, a nuestra vida espiritual es lo mismo, o sea, donde estemos amarrados, aferrados a ese lugar, espiritualmente si nos aferramos a Dios, nos abrazamos de Él, nos agarramos fuerte y le decimos, Señor, abrázame fuerte porque en el momento de la tempestad que pueda venir, yo sé que voy a estar segura porque tú vas a sostener mi vida. Y así es nuestra vida espiritual, al igual que esa experiencia que nosotros vivimos, así es nuestra vida. Cuando tu vida está bien agarrada o te dejas agarrar de Él, de Dios, tu vida no va a ser tambaleada, tu vida no va a ser caída, no va a ser destrozada por las tormentas que puedan venir. ¿Por qué? Porque te agarraste del fuerte, del poderoso, de aquel que es el que tiene la potestad de calmar los mares, de decirle al mar, de decirle al viento enmudece y a las olas decirles calmarse. Y eso es lo que tenemos que aprender a decir, a siempre confiar en el Señor y decirle, Señor, abrázame fuerte, agárrame fuerte para cuando lleguen esas tormentas yo pueda estar firme y pueda salir adelante y llegar a ese puerto seguro. Adelante, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y toma el timón. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Esta es la reflexión que el Señor ha dado a mi vida y ha sido de bendición para mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya. Y yo sé que tú, no sé cuál sea tu tormenta, no sé cuál sea tu tempestad que estés pasando, tu problema, no lo sé, pero algo que yo sí sé es que ese Dios al que servimos es grande, es que ese Dios al que tú y yo estamos sirviendo es poderoso, y que ese Dios que en ese momento sacó a esos discípulos adelante, que los sacó seguros y que no les pasó nada, al igual que a ellos, también a nosotros nos va a sacar adelante. Que las situaciones se van a poner peores, sí, se van a poner peores, pero no tengas miedo, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque yo te voy a sacar adelante, voy a llevarte a un puerto seguro. Tu barca va a estar segura mientras tú me des el timón, mientras tú dejes que yo dirija tu vida. Amén. Vamos a pedirle al Señor y decirle, Señor, desde hoy yo quiero, si quizás había dejado que otras cosas gobernaran el timón de mi vida, quizás otros pensamientos, Señor, pero nunca quizás dejé que tú fueras el que guiara mi timón. Hoy
Hoy quiero decirte, Señor, toma este timón, Señor. Sé tú, Señor, dirigiendo mi vida, Señor, que las tempestades, los problemas, las situaciones que puedan venir, Señor, de hoy en adelante, Señor, seas tú, Señor, sacándome adelante, Señor, que mi fe sea fortalecida cada día, Señor, que aunque a veces, Señor, en la prueba, en el dolor, a veces no entendemos el porqué, Señor, pero tú siempre tienes un plan, un propósito para cada situación, Señor. Yo no sé cuál sea la situación que estén pasando, Señor, nuestros hermanos, Señor, aquellos que nos están escuchando, Señor, no lo sé, pero tú sí sabes, Señor, y conoces la situación por la cual están pasando, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú ahí, Señor, calmando la tempestad, Señor, que seas tú ahí, Señor, en medio de ese problema, Señor, dando solución, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos sus vidas en tus manos, Señor, como iglesia, Señor, como pueblo, Padre, unimos en oración y clamamos por todos, Señor, aquellos, Señor, que están pasando por algún problema matrimonial, Señor, por alguna enfermedad, Señor, por algún problema con sus hijos, Señor. Hoy los traemos delante de tu presencia, Señor, y pedimos, Padre, que seas tú ahí obrando en sus vidas, Usted Señor. conoce, Padre, Calmando nuestras esa necesidades, tempestad, Señor amado. Obre, En el Padre, nombre en de nuestras Jesús, vidas, Señor. Señor. Obre, amado Dios, Grande, te lo Señor, tú eres pedimos, Padre. poderoso, Padre. Oh Y Espíritu sabemos que Santo, tú tienes el control de oh todas las Espíritu cosas, Santo, Señor. gracias. Porque un día, Señor, vamos a llegar a ese puerto, Señor, a ese puerto al cual tú nos lleves, Señor, en este transcurso, Señor. Muchas gracias, Señor.
Dilo con certeza en tu corazón. Que como una persona que cree a Dios, amén. Que dijo, da a mí toda tu ansiedad, da a mí todas tus cargas. Yo tengo cuidado de ti, aleluya. En esta tarde dile al Señor, yo sé que tú eres mi pastor, Dios. Aunque la prueba, aunque la dificultad ha querido tornar mi mente a la desesperación, a la ansiedad, a la tristeza, a la angustia, hoy declaro, Señor, que tú eres mi pastor, que nada me va a hacer falta, Dios, que la solución, Padre, para mi tribulación, para mi prueba, para mi tormenta, Dios, tú la tienes, amado Señor. Solo tengo que confiar en ti, Señor, para poder ver, Señor, que tú vas a dar, Padre Santo, Señor, que tú me vas a llevar a esas aguas, Dios, que tú me vas a llevar a esos pasos, Señor, y tú me vas a dar, Padre Santo, Señor, tu reposo, Señor, que yo voy a ver, Padre, que vas a cambiar mi lamento en llanto, en alegría, Señor, mi llanto en gozo, en regocijo, Dios, porque ese eres tú, amado Señor. Sí, Dios, lo declaramos. Junto a aguas de reposo, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará. Pasa, Padre.
Aleluya. Gloria al Señor. Una barca que va en transcurso en el mar. En el mar a veces hay bonanza, hay calma, pero también va a haber tempestades, va a haber tormentas. Gracias, Señor. Pero si le dejamos al Señor el timón de ella, el Señor nos va a sacar adelante y nos va a sacar hasta el final y vamos a llegar hasta la costa seguro porque le vamos a dejar a Él todo. Amén. Confiemos en el Señor, sirvamos al Señor en bonanza y amémosle, alabémosle, sirvámosle en todo tiempo, en el momento de la calma, pero también en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en todo tiempo confiemos en el Señor. Amén, amén. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Señor, amén. Dios te bendiga, hermanos, y te dejo con esto. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Precioso mensaje. Amén. Gloria Aleluya. al Señor. Y muy acorde al tiempo que estamos viviendo. Amén. Así es, aleluya. Sabemos que estamos en una prueba que está poniendo a prueba la fe de mucha gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe de muchas personas está siendo puesta a prueba. Gloria al Señor. Y como decía nuestra hermana, y es verdad, muchos hermanos están saltando del barco. Se están olvidando, gloria al Señor, de que en este barco va Jesús y que Él es el que se encarga de hablarle al viento y hablarle a la tempestad. Así es, aleluya. Lo más peligroso que podemos hacer nosotros es bajarnos de la barca en este tiempo. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús cuando despertó fue: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjese, dudaron, pero no se bajaron. Ahí se quedaron. Amén. Y a los que se quedaron pudieron ver la mano de Dios obrando. Amén. Así es. Ahorita que mi hermana comentaba, cuando ella habló acerca de la iglesia, me recordé de una conversación que teníamos con nuestro hermano Beto ayer en la casa. Como el hermano Beto, ustedes ya lo ven, es viejo, ¿verdad? En el evangelio, quiero decir. Él conoce mucha de la historia y de todas las cosas que ha pasado la iglesia a través de los años. Y ayer recordábamos algo, y algo que yo le decía a él, le decía: no todos los hermanos, no toda la gente, hermano, aguanta las tempestades. Le decía yo a él: ¿quiere que le diga por qué Visión Cristiana está parada todavía? Le digo: gracias al Señor. Pero ¿sabe por qué? Le digo: porque hubo gente, ¿sí?, que se mantuvo firme. Que cuando se vino la tempestad más fuerte que hemos tenido, hubo gente que se mantuvo ahí, haciendo cultos en la casa, haciendo cultos en el apartamento. Que hubo 2, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos que se continuaron reuniendo. Digo, y por esa razón, bendito el Señor, la iglesia ha prevalecido. ¿Por quiénes? Por aquellos que no se bajaron de la barca, que esperaron a que Jesús dijera: calla y enmudece. Amén. Y aquí estamos dándole la gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Oh, bendito Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Hermano, yo puedo sentir una presencia maravillosa, preciosa ahorita. Amén. Gloria al Señor. De verdad siento una presencia bien hermosa. Yo no sé lo que nos traerá esta prueba, no sé. Yo ahorita que estaba ahí en la silla solamente le dije al Señor: bueno, Señor,
Si nos toca quedarnos en esta prueba, solamente te pido que cuando pasemos, cuando yo llegue a tu presencia, tú me hayas visto que me mantuve con la fe suficiente para poder ser aprobado por ti. No me interesa si yo quedo aquí. Lo que me interesa es llegar a ti aprobado. Que no me vayas a decir cuando esté frente a ti, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sino que yo pueda mantenerme firme, que no me baje de la barca. Mucha gente está diciendo que nuevamente se van a cerrar las iglesias, que nuevamente... Y yo sé lo que el diablo quiere, hermanos amados. Yo sé lo que el enemigo quiere. Si en este ataque pasado quedaron muchos hermanos que pudieron ver quedar en el camino, y quizás iglesias que tuvieron que cerrar porque ya no tuvieron las finanzas suficientes para continuar adelante. ¿Sí? Una vez más, la iglesia está siendo puesta a prueba. No solamente el individuo, no solamente las familias, la iglesia está siendo puesta a prueba. Pero en el nombre de Jesús, bendito el Señor, confío en que Dios nos sacará adelante, bendito sea el nombre del Señor. Y que como dijo Pablo en aquella barca, no se preocupen porque el ángel de Jehová hoy ha hablado conmigo y me dijo que no habrá pérdidas, solamente el barco, solamente las cosas, pero ninguna vida perecerá. Bendito el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Padre, gracias, Señor. En tus manos ponemos, Señor, nuestra familia. En tus manos, Señor, ponemos a nuestros hijos. Señor, cúbrelos, Padre Santísimo, Señor. Cubre, Dios de la gloria, cada familia, Padre, cada niño, cada joven, Dios mío. Cubre cada pareja, oh Dios de la gloria, Señor bendito, Padre. Oh Dios amado, Señor, que Dios mío, no importa que estemos en esta tempestad, no importa que estemos en esta prueba, Padre, pero permanezcamos, Dios mío, en la barca, porque tu palabra es fiel, Dios mío. Señor amado, tú has dicho, Señor, vayamos a la otra ribera, vayamos al otro lado, Padre. Y si tú has dicho que hemos de llegar al otro lado, llegaremos, oh Dios de la gloria. No importa lo que se atraviese en el camino, no importa la tempestad que venga, Dios. Tu palabra es firme, tu palabra es fiel, oh Dios de la gloria. Solo permítenos, Padre, creerla, solo permítenos aferrarnos a ella, oh Dios de la gloria. Señor amado, Padre, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no decaiga, Dios del cielo, Padre. Y estaremos del otro lado, Señor, después que todo haya pasado, Padre, porque tu palabra dice cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y tú has prometido, Dios mío, librar a tus hijos, guardar a tus hijos. Tú has prometido, mi Dios amado, que ni saeta que muere de día, ni pestilencia que en medio del día destruya, Señor amado. Nada, mi Dios bendito, Señor, ni alma forjada, Dios, prosperará contra tus hijos, oh Dios de la gloria, Señor. Esa es palabra fiel, mi Dios amado. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Permite que cada familia, permite que cada hermano, permite que cada persona individualmente, Señor, podamos mantenernos ahí, Padre. Oh, Señor, y aunque la barca se mueva, mi Dios amado, podamos nosotros, Dios mío, estar, Padre, bien agarrados, oh Dios del cielo, Señor, de todas las promesas que tú nos has hecho, bendito Salvador, Padre. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Ahora, mi Dios, vamos a despedirnos, Padre Santo, de este lugar, no de tu presencia, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que han venido hoy a visitarnos, oh Dios de la gloria. Tú sabes, mi Dios bendito, cuál es su necesidad. Tú sabes, mi Dios amado, Padre. Señor amado, Padre, la razón
Dios amado, ellos están buscando tu presencia, tu rostro, Señor. Gracias. Yo los pongo en tus manos esta preciosa obra, Dios de la gloria, Señor. Al igual, Padre, que toda tu congregación, Señor. Padre, mi Dios bendito, Padre, que al salir de este lugar, Dios, tu ángel salga con cada uno de nosotros. Que no se aparte y nos defienda conforme dice tu palabra, oh Dios de la gloria. A donde quiera que mis hermanos van a estar, a donde quiera, Padre, que tu iglesia vaya, que tu ángel esté ahí, oh Dios bendito, defendiendo su causa. Te lo pedimos en el nombre maravilloso y precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. También bendice, Padre, aquel que está mirando, Señor amado, a través, Padre, oh Dios de la gloria, Señor, del internet, a través, oh Dios del cielo, de la cámara, Señor. Dios mío, Padre, bendice su vida, aquel que está, Dios mío, desanimado, aquel que está, oh Dios, con poca fuerza, aquel que está atemorizado, mi Dios bendito, Señor, levanta su ánimo, Padre, al de saber, oh Dios de la gloria, que aquí estás tú, Padre Santo, todavía, Señor, escuchando el clamor de tu pueblo, como lo hizo, Dios mío, tus discípulos, como lo hicieron tus discípulos, que dijeron, sálvanos, que perecemos, Padre. Y cuando nosotros, Dios mío, gritamos, sálvanos, que perecemos, tu palabra responde y dice, clama a mí, que yo te responderé. Alabado sea, ay, Shabakaya. Oh, santo es tu nombre, y que pueda, Dios mío, clamar a ti, Padre, aquel que está en angustia, Señor amado, que tu respuesta es segura, Padre, que tu respuesta es segura, Señor. Gracias, bendito Jesús. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, denle un aplauso a Cristo, gloria al Señor. Denle la gloria a Él. Aleluya. Toda la gloria a Él, toda la gloria, toda la alabanza, al Santo. Aleluya. Toda la alabanza para Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y después de que le ha dado la gloria a Él, dele la mano a su hermano, bendígalo. Gloria al Señor, despídase en lo que los hermanos cantan. Bendito el Señor. Y solamente les recordamos, ahí están las hermanas con la actividad. Amén.